Hola, soy Adara y si has llegado hasta este vídeo y todavía no me conoces, creo que lo primero que tengo que hacer es presentarme. Soy psicóloga especializada en psicología perinatal y acompaño a mujeres durante procesos de fertilidad, embarazo, posparto, pérdidas gestacionales y la maternidad en general. Trabajo de una forma completamente online, ya que actualmente vivimos en Dinamarca, en Copenhague, con mi familia, aunque acompaño a mujeres que están en España y también últimamente en un montón de países de Europa e incluso de fuera de Europa. Pero no quería empezar este canal contándote dónde he estudiado o enumerando 500 formaciones que he hecho o haciendo una presentación como muy profesional, ¿no? Porque creo que para entender realmente lo que quiero hacer aquí es mucho más importante que te cuente por qué hago lo que hago. Soy psicóloga, pero también soy mamá, mujer y emprendedora. Y muchas de las cosas que vamos a hablar en este canal tienen que ver precisamente con cómo esas partes de nosotras conviven con nosotras mismas. A veces bastante bien y otras pues a veces como buenamente pueden, ¿no? Hace 4 años y medio mi familia y yo nos mudamos aquí a Dinamarca. En este momento la consulta online me permitió seguir trabajando como psicóloga y al mismo tiempo adaptar mi profesión a la vida que estábamos construyendo aquí. Lo que inicialmente surgió como una forma de continuar ejerciendo terminó convirtiéndose en algo que hoy valoro muchísimo de mi trabajo. Poder acompañar a una mujer independientemente del lugar en el que viva. Hay mujeres con las que trabajo que viven en España, otras viven fuera, algunas son madres lejos de su familia y de su red de apoyo, como lo soy yo, y esto último es algo, ¿no?, que conozco personalmente, ¿no?, y con lo que convivo día tras día. Sé lo que significa organizar una vida familiar lejos de casa, intentar conciliar, trabajar, cuidar, ser pareja, encontrar esos pequeñitos espacios propios, ¿no?, para una misma y sentir que no llegas a todo. Y volver a reorganizarlo todo cuando pensabas que por fin lo tenías como medio organizado o como que ya tenías la rutina ahí encaminada. No te digo esto porque yo tenga una fórmula mágica, ojalá la tuviese de verdad, no la tengo, ¿no? Y tampoco quiero que este canal muestre una versión de mí como psicóloga o como madre que tiene todas las respuestas, porque spoiler, tampoco las tengo. No es real, no es como soy yo, ¿no? Quiero que aquí puedas conocer a la profesional, pero también un poco a la persona que hay detrás de todas estas redes sociales, ¿no? Y sobre todo, quiero hablarte como si estuviese hablando aquí con una amiga, ¿no?, o con una mujer que acompaño, ¿no?, cuando está conmigo en consulta, sin demasiados tecnicismos, sin colocarme en un lugar desde el que parece, ¿no?, yo qué sé, cómo deberías vivir tu maternidad, y sin darte constantemente instrucciones sobre lo que tienes que hacer. Porque en realidad mi proyecto empezó precisamente por esto, por darme cuenta de que había algo de lo que estábamos hablando muy poco. Cuando una mujer se queda embarazada, recibe una cantidad enorme de información. Información sobre alimentación, sobre pruebas médicas, sobre preparación al parto, sobre lactancia, sobre sueño infantil, sobre cuidado del recién nacido, ¿no? Sobre qué necesita comprar o no comprar, sobre cómo cuidar al bebé, ¿no?, cómo cuidarlo, ¿no?, en esas primeras semanas. Y toda esa información es súper importante, no digo que no, ¿no? Pero yo empecé a preguntarme, ¿y qué ocurre con la mujer, ¿no? ¿Qué ocurre con todas esas emociones que está sintiendo la mujer, con todo lo que está pasando dentro de ella, ¿no? ¿Qué ocurre cuando estás embarazada y tienes muchísimo miedo? ¿O qué ocurre cuando aparentemente todo va bien, pero tú no consigues sentirte tranquila? O cuando has deseado mogollón ese embarazo y te sorprendes pensando, ¿por qué no estoy tan feliz como pensaba que iba a estar, ¿no? O qué ocurre cuando llega el posparto y todos preguntan por el bebé, pero tú tienes esa sensación de que nadie te está viendo, ¿no?, que nadie sabe cómo estás tú de verdad. O cuando quieres profundamente a tu bebé, pero al mismo tiempo echas mogollón de menos tu vida anterior, cuando necesitas estar sola, cuando no reconoces tu cuerpo, cuando no reconoces tu relación de pareja, o cuando directamente hay días en los que sientes que ya no sabes muy bien quién eres, ¿no?, aparte de ser mamá. Hay muchísimas experiencias de las que todavía nos cuesta hablar, y eso fue lo que me llevó a especializarme cada vez más en este ámbito y a construir este proyecto. Yo quería crear un espacio donde una mujer pudiera decir: estoy embarazada y no estoy disfrutando. Tengo miedo constantemente, estoy agotada, estoy odiando mi posparto, no sé si quiero volver a intentar quedarme otra vez embarazada después de una pérdida o después de este posparto que es horroroso, estoy enfadada desde que soy madre,
quiero muchísimo a mi bebé, pero necesito mi vida anterior, me siento culpable por necesitar tiempo para mí misma, y que la primera respuesta que recibiera no fuese, bueno, es normal, tranquila, todo pasará, seguro que en unos días te vas a sentir mejor. No sé si os suenan estas frases. Yo lo que quería que escucharan todas esas mujeres es: cuéntame, vamos a intentar entender qué es lo que te está pasando ahora. Y con los años, ¿no?, empecé a observar algo que, ¿no?, se repetía una y otra vez en consulta. Llevaban mujeres que llevaban semanas o meses pensando en que había algo mal en ellas, ¿no? Y muchas veces me decían: no sé qué me pasa, creo que estoy exagerando, debería poder controlar esto, he ido muchas veces a terapia, esto se me está yendo de las manos, otras mujeres pueden con ello y yo no. Yo quería ser madre, lo deseaba mogollón, ¿no? Así que no entiendo por qué me siento así. Y había un momento del proceso que siempre me parecía súper importante, el momento en el que empezábamos a poner palabras, ¿no? Cuando entendían por qué aparecía ese miedo, qué había detrás de esa ansiedad, qué habían detrás de esos pensamientos, por qué necesitaban comprobar constantemente que estaba todo bien, por qué se sentían culpables, por qué la maternidad les había removido tanto, ¿no?, su identidad. Muchas veces ocurría algo súper sencillo, ¿no?, pero muy potente a la vez, ¿no? Decían: ahora, vale, lo entiendo, ¿no? No significaba que ese miedo desapareciera inmediatamente, ni que la ansiedad se fuese, ni que todos sus problemas estuviesen resueltos, pero sí dejaban de pensar, ¿no?, durante un momento: el problema soy yo. Y para mí hay ahí algo fundamental, ¿no? Porque muchas veces no sufrimos solamente por una emoción difícil, sufrimos porque pensamos que no deberíamos sentirla. Tenemos miedo y nos enfadamos con nosotras mismas, ¿no?, por tener miedo. Sentimos ansiedad o estamos cansadas y nos enfadamos, ¿no?, por sentir esta emoción, o al revés, sentimos, ¿no?, estamos cansadas y encima sentimos culpa porque ¿no?, creemos que deberíamos estar disfrutando mogollón. O yo qué sé, necesitamos espacio y rápidamente pensamos: ¿qué clase de madre necesita alejarse un ratito de sus hijos y encerrarse en el baño a respirar, ¿no? Sentimos ansiedad y nos repetimos: necesito dejar de pensar así. Es decir, aparece una emoción y después empezamos una batalla contra nosotras mismas por estar sintiendo esa emoción. Y esa batalla puede generar muchísimo sufrimiento. Por eso, una de las ideas importantes, ¿no?, que atraviesa todo mi trabajo es esta: ayudarte a entender lo que te está pasando para que puedas dejar de luchar contra ti misma. No quiero enseñarte a convertirte en una mujer que nunca tiene miedo. No quiero venderte una maternidad en la que siempre sabes lo que tienes que hacer, ni quiero decirte que si utilizas 3 herramientas psicológicas correctamente vas a dejar de sentir ansiedad, porque no es así. La maternidad, el embarazo, la fertilidad o una pérdida incluyen incertidumbre, incluyen emociones contradictorias, yo misma las siento cada día, incluyen momentos que no podemos controlar. Lo que sí que podemos hacer es aprender a relacionarnos de otra manera con todas esas emociones. Y esta idea fue también la que hizo que empezara a divulgar, ¿no?, en redes sociales, porque pensé: si tantas mujeres llegan a consulta pensando que esto solo les ocurre a ellas, seguramente hay muchas más fuera de consulta sintiendo exactamente lo mismo. Quizá todavía no están preparadas para hacer terapia, quizá no saben que existe la psicología perinatal, o simplemente necesitan, ¿no?, escuchar una explicación que les permita decir: esto tiene sentido para mí, me siento súper identificada con esto que estás contando. Así que las redes sociales se convirtieron en una manera de sacar una pequeña parte, ¿no?, de todas esas conversaciones que trabajaba con mujeres en consulta fuera de la consulta, de poner palabras, de explicar, de normalizar algunas experiencias sin minimizarlas, ¿no?, y de hacer que una mujer pudiera sentirse un poquito menos sola, ¿no? Y me siguen pareciendo una herramienta maravillosa para eso las redes sociales. Pero después de todo este tiempo creando vídeos cortitos, ¿no?, en Instagram, y es verdad que mi cuenta de Instagram ha crecido un mogollón y estoy profundamente agradecida, no, me ocurre constantemente algo. Empiezo a explicar algo y cuando llego al minuto pienso: me falta muchísimo, mierda, no puedo subir este vídeo a Instagram. Porque hay temas que sencillamente no caben en 60 segundos, aunque nunca hago reels de 60 segundos porque soy incapaz de resumir, ¿no? Pero no caben en reels de 1 minuto y medio, ¿no? No puedo explicar una idea, no puedo hacer... O sea, puedo hacer que alguien se identifique, ¿no? Puedo abrir una pregunta, pero es difícil entrar en todos estos matices, ¿no? Y en psicología los matices, bajo mi punto de vista, importan muchísimo, ¿no? Imagínate que llegas a mi consulta y me dices: Adara, tengo muchísimo miedo de que algo vaya mal en mi embarazo. Y no, yo no te respondería: vale, 3 cosas que puedes hacer para dejar de preocuparte, ¿no? Primero, intentaría comprender qué es lo que te está ocurriendo a ti,
¿Desde cuándo tienes ese miedo? ¿Has vivido alguna pérdida? ¿Cuál es tu historia, ¿no? A nivel personal. ¿Ha sido un proceso difícil el conseguir el embarazo o no? ¿Ha habido algún problema médico anterior? Necesitas comprobar constantemente si todo está bien, si no está bien, qué es lo que haces, qué es lo que no haces. ¿Qué haces cuando aparece ese miedo? ¿Buscas información? ¿Hablas con ChatGPT? ¿Preguntas a tu amiga? ¿Vas a urgencias? Te cuesta esperar entre una revisión y la siguiente? ¿Intentas buscar una cita ahí entre medias, entre una eco y otra, ¿no? Y dos mujeres pueden decir, tengo ansiedad en el embarazo, y estar viviendo todas estas experiencias que te acabo de enumerar completamente diferentes. Por eso siento que necesitaba este espacio, un lugar donde pueda decir un poco lo que quiera, ¿no? Vamos a quedarnos aquí un poco más, a quien le interese vídeos más largos, ¿no? Vamos a entender por qué ocurre esto, vamos a ver por qué ocurre, vamos a entenderlo, ¿no? Vamos a trabajarlo bien, vamos a trabajar bien esa idea de qué está sucediendo y luego, si necesitamos herramientas, hablaremos de herramientas. Pero no quiero empezar siempre por el consejo, ¿no? Haz esto si te pasa no sé qué. Quiero empezar porque le demos una vuelta a comprender. Y esa es realmente la razón por la que he decidido empezar a hacer vídeos más largos. No quiero utilizar YouTube para darte más consejos o más contenido súper rápido, que a veces siento, ¿no? Que yo misma participo de ello, ¿no? Pero que a veces siento que nos fríe un poco el cerebro. Quiero utilizar YouTube para tener un espacio, ¿no?, de comprensión donde pueda explicar hechos que veo en consulta a muchas mujeres, ¿no? Un espacio para hablar de ansiedad en el embarazo, del miedo constante a que algo pueda pasar, de la espera entre ecografías, de procesos de fertilidad complicados, de lo agotador que puede ser sentir que tu vida gira alrededor, ¿no?, de pruebas médicas, en procesos de fertilidad, de tratamientos, de resultados, de fechas, del embarazo después de una pérdida, del miedo a volver a ilusionarte, del posparto, de todos esos pensamientos intrusivos, ¿no?, que muchas veces nos atraviesan en absolutamente todas las etapas de la maternidad, de culpa, de exigencia, de pareja, ¿no?, de identidad, ¿no?, del proceso de cambio de identidad que vivimos muchas mujeres, ¿no?, cuando nos convertimos en madres, de carga mental, de esa sensación tan difícil de explicar, ¿no?, de explicar y de pensar, ¿no? Quería ser madre, pero echo mucho de menos mi vida de antes, ¿no?, y cómo era antes. Hablaremos también, ¿no?, que es un tema importante para mí, de la maternidad lejos de nuestra familia, de conciliación, de límites, de autocuidado de la mujer, que también es uno de los temas que me apasiona, ¿no? Hablar del autocuidado y conquistar esos espacios de autocuidado siendo madres. Y aunque cuando hablemos de autocuidado prometo intentar no darte otra lista de 10 cosas que tienes que hacer, ¿no? Porque soy antilistas. Aunque las uso, creo que muchas veces tienen esa parte como negativa, entonces veremos a ver cómo trabajarlo. Porque creo que lo último que necesitamos muchas veces es otra obligación disfrazada de autocuidado, ¿no? Me interesaría mucho preguntarte qué necesitas, qué estás sosteniendo ahora mismo, qué estás intentando hacer sola, qué expectativas estás intentando cumplir, qué podrías empezar a mirar de otra manera, ¿no? Quiero que los vídeos sean más así, ¿no? Como una conversación. Yo tengo aquí mi café, ¿no? No como una clase magistral de psicología, ¿no? No quiero que termines pensando qué cantidad de conceptos he aprendido, ¿no? O, Dios mío, tengo que volver a ver el vídeo 80 veces porque no he entendido nada. Quiero que termines pensando, ahora entiendo un poquito mejor lo que me pasa, porque para mí eso tiene muchísimo más valor. Lo que te decía, que he bebido un sorbo de café, porque para mí tiene muchísimo más valor, ¿no? Si entiendes, ¿no?, un poquito más de lo que te pasa. Y si además de entenderlo encuentras alguna herramienta que puedas utilizar en tu día a día, pues mira, estupendo, ¿no? Pero el orden importa para mí, ¿no? Primero comprendemos, después validamos, después explicamos y entonces veremos qué puedes hacer con todo eso. Esa es mi forma de trabajar en consulta, ¿no? Si me ve por aquí alguna mujer a la que acompaño, lo sabrá, ¿no? Y quiero que sea mi manera de estar aquí. Así que si acabas de llegar a esta cuenta, bienvenida. Y si ya me conocías, ¿no?, y me seguías a través de Instagram o llevas un tiempo siguiéndome a través de Instagram, TikTok o la red social que sea, mil gracias también por acompañarme en esta nueva etapa y ver estos vídeos. Espero que te sirvan mogollón, ¿no? No sé en qué momento estás exactamente tú, ¿no? Quizás estás buscando un embarazo, quizás estás embarazada, quizá acabas de convertirte en mamá, quizá tus hijos ya tienen 2 o casi 5 como los míos, ¿no? Pero todavía hay partes de ti que sigues intentando recolocar, ¿no?, después de la maternidad, o quizá estás atravesando una pérdida o estás intentando entender cómo seguir adelante con todo eso que te ha removido, ¿no?
Sea cual sea tu momento vital, hay algo que me gustaría que ocurriera después de cada vídeo. No necesariamente que tengas todas las respuestas, sino que te sientas un pelín más comprendida, un poquito menos sola, que puedas pensar, vale, tiene sentido que me sienta así, y sobre todo que poco a poco puedas dejar de interpretar cada emoción difícil como una señal de que hay algo que estás haciendo mal, ¿no? Porque no quiero que este sea un espacio sobre cómo ser una mamá mejor, ¿no? O una mamá ideal. Quiero que sea un espacio donde puedas entenderte mejor a ti misma mientras atraviesas, ¿no?, la maternidad. Y creo que esa es una diferencia importante. Así que te animaría a escribirme en comentarios qué te gustaría, ¿no?, de qué te gustaría que hablase en los próximos vídeos, qué tema necesitas entender con más calma, qué preguntas tienes o incluso qué es eso que piensas muchas veces que te cuesta decir en voz alta, porque probablemente haya otra mujer ahí al otro lado sintiendo algo muy parecido. Y aquí vamos a intentar ponerle palabras a todo eso que nos está ocurriendo a todas. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Mil gracias por quedarte hasta aquí, hasta el final, y os leo en comentarios.